Bueno, pues hoy para mí es un verdadero honor estar con una persona, con un alma de tan tremendo calado. Recuerdo una vez en mis principios, un amigo me dijo, si no sabes si estás siguiendo el maestro adecuado, mírale la vida. Y eso es lo que pude ver en este ser, en esta alma, que hoy se ha prestado a hacer una charla entre amigos, que es, bueno, no, para mí sobran presentaciones, es Emilio Carrillo. Emilio, muchas gracias, bienvenido. No sabría cómo presentarte, si como escritor, conferenciante, maestro, guía, tienes tantas definiciones, pero en fin, eres una excelente alma, nos enseñas tanto, de verdad nos enseñas tanto, y es un placer poder compartir contigo tantas reuniones y vivencias que bueno, que es un honor cuando yo te pedí, Emilio, me gustaría hacer una charla para impulsar un poco estos talleres, esta conexión con la fuente que ofrezco. Y tú te prestaste a ello. Bueno, pues para mí fue un tremendo honor, Emilio. Bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias, querido Gerard. Para mí es un encuentro precioso el que mantenemos. Hace ya algún tiempo que estamos teniendo conexión. Nos vemos físicamente de vez en cuando, por lo menos una vez al año allí en Barcelona. Por lo menos toque o no toque. Y la verdad es que para mí el agradecimiento es mutuo y es compartido y encantado de estar aquí y mantener este diálogo contigo. Muchísimas gracias. A ti, Emilio, a ti. Pues bueno, pues me gustaría empezar porque, eh, por- a ver, cuando yo me pasé años y años practicando lo que es la meditación y, y bueno, mi sorpresa fue que a medida que más profundizaba en las enseñanzas de Jesús, en las verdaderas enseñanzas que tú tanto nos expones, tanto, bueno, con tanto cariño, junto con Lola, hacéis esos cursos, bueno, llevas mucho tiempo estudiando y aprendiendo sobre la vida de Jesús. A medida que iba profundizando, más me iba llegando esa frecuencia de esa verlo todo desde un profundo amor. En una noche oscura de mí, entré en una meditación profunda que me fue guiada internamente por mi maestro interior, y se me dio esa fuente, esa llama, y se te abrirá. Desde entonces mi vida ha cambiado al 100%, ya te lo he explicado muchas veces, ¿no? Vivo completamente entregado a difundir lo que es esa divinidad, a mí me gusta llamarla Dios, ese Dios que hay dentro de nosotros, y a ponerlo fácil, a ponerlo fácil. Y a mí, yo como lo veo muy plasmado en ti, ¿cómo vives tú, cómo convives tú con esa fuente, Emilio? O sea, ¿cómo llevas tu día a día para...? Porque, a ver cómo explico esto. Yo no sé si es mi forma, ¿no? Para mí se ha convertido en como una entrega de mi vida. O sea, ¿entiendes lo que es esa rendición de la que se nos habla ante aquello? Doy mi vida por ello. Y veo que muchas almas, bueno, experimentan, pero tampoco se quedan en ello. No sé cómo explicarlo. O sea, que pretenden seguir viendo vídeos, talleres. O sea, es como si el ego o la mente conceptual les llevara por me gusta decir, mercado espiritual que hay ahora tan grande, y vuelven a olvidarse de ese centro que tenemos todos. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede, Emilio? ¿Por qué? Precisamente,
Nos ciertamente despistamos tanto, ¿sabes? mm, No es mi caso, está ¿eh? Yo dando, lo veo. está dando en la clave de un tema enormemente trascendente y sobresaliente en el contexto de nuestro camino espiritual. Ha citado, para empezar, un término que es la meditación, que ciertamente es una práctica que tiene un gran calado desde el punto de vista precisamente espiritual. Pero fíjate que también yo he realizado meditación y la realizo desde hace muchos años, pero fue curiosamente a través de la meditación plasmada y ejercitada por personas que a su vez tenían una gran conexión con Cristo, cuando realmente comprendí la profundidad y la hondura de la meditación. Porque en los maestros orientales, donde he conocido prácticas, donde me he ejercitado en la práctica de la meditación, es decir, en la práctica del silencio, la respiración consciente, la mirada interior, el acallamiento de la mente, con todo lo que ello implica, eh, es como si en ese camino siempre sintiera que faltaba algo. Ciertamente se hace referencia en esas tradiciones orientales a la importancia de la trascendencia, es decir, que la meditación tiene que tener un componente trascendente de percepción de que hay algo más que lo material y lo superficial. Y, por supuesto, esas tradiciones también nos enseñan que no nos podemos quedar en una meditación que nos sirva solo, aunque está bien, pero es una parte del camino para relajarnos, para estar como más contentos, más satisfechos con nosotros mismos, se nos convoca una meditación más honda. Pero donde realmente yo empecé a percibir la hondura de la meditación fue a través de místicos cristianos, y además místicos cristianos nacidos en la península ibérica para Maseña, ¿no? A través de Miguel de Molinos, que es posterior a San Juan de la Cruz, para mí mi gran maestro en muchas cosas y también en la práctica de la meditación, Teresa de Jesús, ¿no? Y en particular, al hilo de lo que tú señalas, San Juan de la Cruz tiene un bello poema de los que comparte con nosotros para mostrarnos lo que es la meditación y los frutos de la meditación, cosa que es muy difícil de compartir porque los frutos de la meditación son tan íntimos y son tan inefables que resultan muy difíciles de explicar con palabras, ¿no? Pero él tiene un bello poema que se conoce coloquialmente como Toda ciencia trascendiendo, porque es así, con esa expresión con la que terminan todas las estrofas de ese hermoso poema. Y ya al final del poema nos dice con toda claridad, y si lo queréis saber, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia. Cuando yo leí eso, Gerard, es como si la pieza que faltaba en el puzzle, ¡plaf!, apareciera y a partir de ahí todo encajaba. Claro que sí, es que de eso se trata. Se trata de que encontremos en nosotros lo que realmente somos y que a partir de ahí incluso, una vez que empezamos a percibir, y voy con ello a la respuesta a tu pregunta, una vez que empezamos a percibir esa divinal esencia, el camino no sea desde mi personalidad a la divinal esencia. Ojo, ojo, para descubrir la divinal esencia ese es el camino. Es decir, yo estoy en mi personalidad de Emilio hasta que un día, yo creo que gracias a la vida y a la providencia, se dan las circunstancias para que plaf, plaf, llegue a ti esa gran verdad. Y cuando esa gran verdad aparece en ti, el camino ya no debe ser del personaje Emilio a la divinal esencia, sino que ahora tiene que abrirse un proceso reevolucionario, porque es francamente reevolucionario, para que sea la divinal esencia la que se hace presente en ese tal Emilio. Tú sabes que a mí me gusta hablar del conductor y del coche porque creo que esto lo simplifica enormemente. El coche es nuestro pequeño yo, físico, emocional, mental y la personalidad a él asociada, y el conductor es nuestro verdadero ser, imperecedero, inmortal y que tiene esa naturaleza divinal. Y de lo que consiste es que el conductor coja el mando del coche, que el conductor se haga mando del coche. Tú y yo somos coches, pero donde está encarnado el conductor para experienciar la vivencia humana. Y no se trata de pasarnos la vida desde el coche intentando percibir y darnos cuenta del conductor.
Una vez que ya lo has visto, ahora comienza esa práctica revolucionaria de que sea el conductor el que se haga presente en nuestra vida. Y esto, entre comillas, ¿cómo se consigue? Bueno, pues ahí Cristo Jesús nos ha dado las claves que yo creo que son fundamentales. Cuando nos habla de algo que tú conoces muy bien, que es lo que es pistis, que es el significado auténtico de la palabra que a nosotros ha llegado como fe, pero si nos vamos a los textos cristianos iniciales, redactados en griego clásico, el término fe es pistis, pistis, pisteo, que es un sustantivo o verbo en griego. ¿Y qué es lo que significa pistis? Pues significa confianza en la vida, compromiso con nosotros mismos y perseverancia. Este es el camino, la fe es el camino para que el conductor se haga presente en el coche, para que el conductor se haga presente en nuestra vida. Confianza en la vida, hay que confiar en la vida siempre nos abraza, la vida siempre nos apoya, la vida siempre es nuestra gran aliada. Todo lo que ocurre está lleno de causalidades, todo tiene un sentido profundo. Nuestra mente, además tan contaminada de sistemas de creencias donde esto no es así, se le ha ineducado, no educado, se le ha ineducado a que desconfiemos de la vida, a que veamos la vida como una especie de amenaza que siempre nos puede dar un susto. Bueno, pues el primer pilar de la fe, el primer pilar de Piscis es confía, confía en la vida. Todo lo que ocurre juega a tu favor, todo tiene que ver con tu despertar y con tu camino espiritual. Confía en la vida, todo tiene un sentido profundo que fluye, refluye, confluye en el amor. Confía en la vida. Junto con la confianza en la vida, el compromiso contigo mismo. Es decir, yo no estoy comprometido o intento no estar comprometido con Emilio. Emilio es pasajero, Emilio dura una serie de años. Yo no quiero que se terminen los años, no tengo ningún interés en que mi vida sea corta. Tampoco tengo ningún interés en que sea muy larga, pero evidentemente el personaje Emilio tiene fecha de caducidad. Y mi compromiso es no con este tal Emilio, sino con el conductor, con la dimensión álmico-espiritual, con esa divinidad esencia que está presente en lo que hoy es el estar de Emilio y que llegará un momento en que ese estar cambiará y lo que es sigue siendo, seguiré siendo sin esta envoltura física. Vamos a comprometernos con esto. Ese compromiso nos ayuda, como tú sabes muy bien, Gerard, a ver la vida de otra forma totalmente distinta. Ya no, nuestras ocupaciones y preocupaciones no tienen que ver con lo material, que sí, que está ahí y que hay que atenderlo, faltaría más. Pero ojo, hay algo mucho más importante que tiene que ver con lo trascendente y que tiene que ver con este verdadero ser que somos. Y junto con la confianza en la vida y junto con el compromiso con nosotros mismos, con lo que genuinamente somos, la perseverancia. Algo que desde la New Age, el supermercado espiritual, es como si se rechazara. Cuando la perseverancia es constancia, pero no es esfuerzo. ¿Cómo va a ser esfuerzo vivir en coherencia con lo que eres? ¿Cómo va a ser esfuerzo sacar a la luz de tu vida cotidiana la divina esencia? Eso no es esfuerzo, eso es gozo, gozo. Y precisamente este camino lo que nos va llevando es al gozo. Que sí, que por las experiencias de vida se viven noches oscuras, claro que sí. Que esas noches oscuras a nuestra mente no le gustan, pues por supuesto. Pero cuando se comprende que todo tiene un sentido profundo, esas noches oscuras se transmutan en herramientas de nuestro camino espiritual. Y ese camino se realiza no con esfuerzo, sino con constancia, con perseverancia. Y esto es lo que yo intento, respondiendo ya finalmente a tu cuestión, Gerard, eso es lo que yo intento llevar a mi vida cotidiana, que lo que soy se haga presente. Me queda un enorme camino por recorrer, no tengo en ese sentido ninguna ansiedad, no tengo ansiedad, porque eso también muchas veces es algo que tiene que ver con nuestro pequeño yo, con nuestro ego, ¿no? Yo no tengo ni la ansiedad de ser nada, ni de santidad, ni de maestría, sino que modestamente intento avanzar en este camino de presencia de lo que realmente somos. Y termino diciendo que ahí, sin ningún tipo de duda, mi gran ayuda, mi gran valedor, mi gran fuerza de atracción es Cristo, Cristo Jesús, que sé que no es simplemente una enseñanza, no es simplemente una sabiduría, sino que juega un papel activo, que es un agente activo de apoyo y de impulso a todo lo que modesta y humildemente nos acercamos a Él y a todo lo que Él significa. Sí,
Es curioso porque precisamente yo muchas veces pienso, o sea, para mí Cristo, ya sabes, igual que a ti, es mi gran... Una vez conoces la verdad de lo que está enseñando, descartas toda enseñanza. Pero sí que no sientes tú que estamos en un tiempo, en una época, esta sala de los espejos, en que todo es visible, que disponemos de mucha literatura, disponemos de muchas enseñanzas. Esta New Age es un supermercado espiritual. Yo a veces veo el mismo consumismo espiritual que el consumismo material. O sea, veo mucha gente consumiendo talleres, retiros, charlas, y sin querer profundizar, o sea, por no sentarse a estar en silencio. Es como si el ego se espiritualizara, se aprende frases, se lía el solo en enseñanzas, cuando todo está explicado de una forma muy sencilla y muy simple para los que quieran ver en ese sermón de la montaña de Jesús. O sea, es algo muy simple, a lo cual solo tienes que aplicarte, eso, entrar en silencio, meditar prácticamente. A mí me gusta mucho, ¿no? Me gustó mucho esta temporada, además fue con un curso contigo, de meditar cada frase que había en el sermón de la montaña, y en ese silencio se me iba enseñando la verdad, se plasmaba la verdad. Decía, ¿cuánto jaleo nos hacemos con... A veces, ¿no?, que oigo a compañeros, ¿no? Yo llevo, por ejemplo, ¿no?, 15 años estudiando un curso de milagros. Yo llevo 20 años estudiando el no sé qué. Si es mucho, yo siempre digo, si es mucho más simple, si todo eso distrae. O sea, me parece que vivimos en un momento que hay tanta información que también nos separa de esa verdad, ¿no? También hay mucha gente confundidísima. O incluso en mis talleres percibo que una vez la gente ha sentido esa fuente, ese gozo, esa dicha, y yo los veo porque incluso se llora cuando se siente por primera vez de gozo. Bueno, al mes ya están siguiendo buscando, no sé cómo explicar, ¿no? Es como cuando entras a un supermercado, hay tanta variedad de comida que te olvidas de ir a por la que debes de comer, ¿entiendes? No sé si es que estamos, o sea, que esto de que se está viendo todo a la vista, hay un punto de que si no andamos con cuidado, nos perdemos de algo muy simple. ¿No lo crees tú así, Emilio? Ciertamente, ciertamente, Gerard, y lo he reflexionado muchas veces, no solamente observando, no para enjuiciar, sino No, descriptivamente, no, sí. para conocer dónde estamos, ¿no? Pero también con relación a mí mismo, ¿no? Porque lo que veo fuera, también hay atisbos que puedo percibir en mí y que, bueno, pues evidentemente lo que intento es, entre comillas, coger el camino adecuado, ¿no? Y cuando veo que algunas de estos tics aparecen, pues intento simple y llanamente reconducirlos desde mi verdadero ser. Creo que tenemos que ser conscientes, antes hablábamos de que desde el coche es desde donde empezamos a preguntarnos cosas y poco a poco se va abriendo un camino para descubrir lo que realmente son, que tiene esa divinal esencia en su núcleo duro, por decirlo en palabras modernas. Bien, una vez que esto sucede, una vez que empezamos a atisbar la presencia de esa divinal esencia, el quid de la cuestión, como antes decía, es que esto tiene que dejar de ser el protagonista y tiene que empezar a tomar protagonismo esto. Una vez que esto ya se ha dado cuenta, tú utilizabas ante una palabra que es una expresión muy válida en términos espirituales, esto, cuando percibe la presencia, la grandeza de nuestro verdadero ser, el pequeño yo tiene que rendirse. Es esa palabra que tú antes utilizabas, esa expresión que es la rendición. San Juan de la Cruz lo llamaba el desalojo. Tienes que desalojarte, es decir, esta habitación que hasta ahora ha sido la protagonista, tienes que vaciarla para que, esto también se habla en el ámbito oriental, cuando nos dicen que para que la taza pueda ser llenada, antes tiene que vaciarla de toda la arena que la taza tiene y que ya no sirve. Tenemos que vaciarnos, tenemos que rendirnos. Ese pequeño yo
tiene como que abrirse para que lo que somos haga presencia. Pero ¿qué es lo que suele suceder? Que habiendo percibido de algún modo la presencia, el ser verdadero de lo que somos, aún nos mantenemos aquí. Y hay una resistencia de nuestro pequeño yo lo veo en mí, hay una resistencia de nuestro pequeño yo, entre comillas, a rendirse, a desalojarse. Quiere seguir ahí. Y quiere seguir ahí además, fíjate por dónde, el descubrimiento del verdadero ser le sirve como acicate para el ego hacerse más ego. Así. Porque, oye, yo ahora además ya sé cosas que la gente no sabe. Y ahora ya me he dado cuenta de cosas que la gente no se ha dado cuenta. Pero ojo, sigue estando en el ámbito de tu pequeño yo, sigue estando en el ámbito de tu ego. Y con el problema de que has hecho al ego más fuerte, porque ese ego además se considera ahora espiritual. Espiritual. Pero claro, no deja de ser ego, Gerard, no deja de ser ego. Y como no deja de ser ego, el ego tiene también otro componente, tiene muchos, ¿no? Pero en fin, al hilo de lo que estamos conversando, tiene otro componente que es muy divertido. Y es que cuando lleva un tiempo en algo, se cansa. Deja de serle divertido, entretenido. El ego es muy dado a la distracción, al entretenimiento. Entonces, ese ego que a través de no sé qué vía se ha dado cuenta de la verdadera esencia de lo que somos, pero que lejos de llevar a la esencia a hacerse presente, se la ha puesto como medalla, la medalla de haberme dado cuenta de lo que verdaderamente soy, ese camino que le ha servido para eso, al cabo, como tú decías, de un tiempo, pueden ser unas semanas, unos meses, unos pocos años como mucho, en el mejor de los casos, en cuanto a duración, ya no le resulta atractivo, porque el ego quiere novedades, novedades, ¿no? Y entonces se convierte en ese supermercado espiritual que el nombre viene efectivamente de ahí, que vas picoteando, ¿no? En uno, en otro, en otro, en otro, todo para seguir poniéndote medallas. Tu ego se sigue poniendo medallas del curso de no sé qué, del método de no sé cuánto, de la técnica X o del sistema Z, se sigue poniendo medallas, pero no se produce esa reevolución a la que hacía antes mención. Y esa revolución es un proceso que no me cansaré de insistirlo, no hay que tener ansiedad con relación a ella, pero tienes que abrir la puerta, hay que abrir la puerta. Y ese abrir la puerta al pequeño yo hay una enorme resistencia, Gerard, porque significa romper los esquemas en los que ha vivido hasta ahora. Yo precisamente en la mañana de hoy repasaba una entrevista con el actor. Yo no soy mucho de películas y de ese tipo de cosas, con lo cual no me acuerdo del nombre. Sé que se llama Jim, no me acuerdo del apellido, pero en cualquier caso es un actor muy conocido y que era ya famoso, pero que desde luego saltó a la fama cuando personificó a Cristo Jesús en la película de Mel Gibson, ¿no? La Pasión de Cristo. Y esta persona, en esa entrevista, aparte de poner de manifiesto que, por cierto, fue una película que tuvo un gran éxito, de escaso presupuesto, y fue un éxito. Leí esta mañana que tuvo una recaudación de 600 millones de dólares. Es bestial, ¿no? Tuvo una cantidad de espectadores tremendo. Sin embargo, a Jim, a este actor, se le cerraron muchas puertas. Y él decía cómo se le había hecho incluso ninguneado en el mundo de Hollywood, porque él también percibía que el haber llevado a cabo, el haberse metido o intentado meter en la figura de Cristo, lo había transformado. Y que esa transformación no gustaba, porque hacía que su vida, hablamos, fíjate, de que la divinal esencia empieza a aparecer de verdad. No hay el pequeño yo que se encierra, sino que el coche empieza a estar al servicio del conductor y claro, eso hace que en tu vida cambien cosas. Y esas cosas que cambian van en desintonía con lo que esta sociedad dice, con las prácticas de vida, con los paradigmas, la visión del mundo, los hábitos, las pautas de vida. Y hay que tener fuerza suficiente como para decir, a pesar de eso, yo sigo para adelante, sabiendo además que pueden ser que en tu círculo, incluso en tu círculo más cercano, te señalen con el dedo, te digan que eres una persona extraña o rara, porque simple y llanamente intentas vivir en coherencia con lo que eres y no con el estar en el que estamos. Y para eso hace falta, yo diría que una cierta valentía. Y esa valentía que va unido a la voluntad, entiendo que es la gran falta, el gran
la gran carencia en el camino espiritual. Por tanto, yo a los amigos y amigas que como tú y como yo intentamos avanzar en este camino, además de lo que antes decíamos a propósito del término fe, además de la confianza en la vida, el compromiso con lo que realmente somos y la perseverancia, también le animaría a ser valientes y a que con voluntad no le importe lo que la gente diga ni deje de decir. Es un camino que cuando lo vamos recorriendo, sin duda nos va a dar cada vez más plenitud, nos va a dar cada vez más gozo y el ruido que pueda haber en nuestro entorno, pues tenemos que aceptarlo como parte del proceso, pero no hacerlo nuestro. Y yo sí percibo, por tanto, que hay muchas personas que no tienen ese punto de voluntad, ese punto de valor para llevar a cabo esa rendición a la que tú hacías referencia. Y es imprescindible, porque si no, la espiritualidad, en lugar de servir para vivir en coherencia con lo que somos, fortalece a un pequeño yo, que sin embargo va a seguir teniendo las características del pequeño yo, entre ellas esa búsqueda incesante del entretenimiento, de la distracción y del picoteo constante que conlleva la New Age y el supermercado espiritual. Sí, ahora me viene a la mente además, yo muchas veces, ya sabes, con mi compañera Regina, hablamos mucho de de que hay un largo proceso en el cual el coche, el conductor, aun sabiendo lo que es, ha de aprender a convivir con el coche. Y ahí, digamos que muchas veces se cansa, la gente se cansa, es decir, piensa, o sea, hay un pensamiento, por lo que yo percibo, Emilio, me corriges si estoy equivocado. Por lo que yo percibo, es como si el ego quisiera convertirse en Dios ya. Y no, hay un proceso en el cual es muy bello cuando eres consciente de ver cómo funciona el ego, ver cómo funciona ese coche y te ríes de los pensamientos que te vienen, de los juicios que emites, ¿eres consciente de que tienes un coche? Empieza a perder fuerza. Y ese momento es muy delicado porque es un momento, bueno, que yo no sé en cuánto se extiende, a mí de momento no se me ha acabado, pero en el cual sí que, como digo, ¿no? Te puedes reír de ti mismo, pero contempla a muchos compañeros que en ese proceso se cansan, porque la vocecita de la mente conceptual le está diciendo, no, tú tienes que sentir esto ya, tú tienes que ver todo de otra manera ya, y como que ya no es, hay esa zona gris que nos gusta hablar a mí y a Regina, ¿no? Ese tiempo de zona gris que percibes la luz, pero también percibes la sombra y estás jugando con ello precisamente para potenciar la luz que eres. Bueno, pues ahí enseguida o rápidamente se cansan bajo las exigencias, porque además ves maestros o ves o lees personas que serán o no serán, pero que parecen, su personaje parece muy ascendido, te quieres identificar con ellos y te cansas. ¿Me explico? O sea, la persona se cansa cuando es divertido. Esa zona gris, por así decirlo, esos tiempos en los cuales eres consciente de lo que eres y eres consciente del coche que utilizas y ves cómo funciona el coche y ves cómo funciona el conductor y cómo desde el conductor te puedes reír del coche. Es bellísimo. Pero también hay otra parte, o lo contemplamos, ¿no? Que sí, que la gente se cansa de esa zona, lo quiere todo ya, no sé cómo explicarlo, ¿me entiendes, Emilio? No sé si me explico. No sé si me explico. Y mira, como el símil del conductor y del coche es muy jugoso, vamos a pensar en los coches de 4 ruedas, ¿eh? Esos que andan por las calles y que yo tengo uno, no sé si tú lo tendrás o no, en fin, los coches. Evidentemente, cuando hablamos de los coches de 4 ruedas,
ahí creo que tenemos claro que somos los conductores. No, no nos identificamos con el coche. No creemos que seamos el coche. De hecho, el coche lo dejamos aparcado donde sea y nosotros seguimos con nuestra vida, ¿verdad? Ahí no se produce lo que sí se produce en nuestra verdadera vida y es que nos identificamos con el coche y olvidamos al conductor. Con el coche de cuatro ruedas no pasa eso. Pues bien, todos los que conducimos, antes de conducir, hemos tenido que aprender a conducir. Es decir, somos conductores. Yo recuerdo cuando hace ya muchos años, demasiado quizás, me apunté a la academia de conducir. Tenía 18 añitos recién cumplidos. Bueno, pues yo era el conductor que quería conducir el coche. Y conducir el coche supone un aprendizaje. Para que te den el carné hay que pasar un examen, pero también sabemos que incluso habiendo pasado el examen, después hay un periodo donde ya tú vas con el coche, pero todavía vas inseguro hasta que poco a poco vas cogiendo maestría, entre comillas, con relación a la conducción, ¿verdad? Bueno, pues cuando hablamos de lo que realmente somos, una vez que desde el coche nos hemos dado cuenta que somos el conductor y tomamos la firme decisión con lo que realmente somos, compromiso con nosotros mismos, de que se haga presente en nuestra vida cotidiana, esto conlleva un proceso de aprendizaje. Hay que aprender a conducir el coche desde el conductor y forma parte del proceso. Ya está, lo mismo que cuando hemos aprendido a conducir el coche de cuatro ruedas e incluso con el carnet en el bolsillo, todavía durante un tiempo hemos tenido que ir manejándonos para ir cogiendo pericia, ¿verdad? Pues salvando las distancias, pero pasa exactamente igual. Y eso es lo que yo creo que muy acertadamente denomináis, Regina y tú denomináis la zona gris. Es decir, el conductor ya se ha hecho presente, está poniendo el coche a su servicio, está cogiendo el mando consciente del coche, pero ojo, ojo, eso conlleva un proceso y hay que aceptarlo y ahí aparece el pequeño yo con sus prisas. Igual que decíamos antes, que tiene siempre la manía de la novedad, de la distracción, etcétera, también es todo ya, lo quiere todo ya y ahora. Y eso no es posible, porque eso que va a conllevar, pues va a conllevar que realmente no estás facilitando, sino dificultando que el conductor se haga con el mando consciente del coche. Y a partir de ahí incluso hay que tener en cuenta que cuando acudimos a las enseñanzas de los grandes maestros y maestras, se nos enseña que la toma de conciencia de lo que somos hay que reposarla. Es como hacer una buena paella, ¿no? El arroz tiene que reposar. El ego no, el ego ya se ha dado cuenta y ya quiere, no, tienes que asentarlo, tienes que integrarlo. Es que es un cambio de perspectiva tan inmenso el percibirte como coche, a percibirte como conductor, a estar identificado con tu pequeño yo perecedero, a atisbar que realmente eres un ser imperecedero que tiene una divina esencia. Es un cambio tan radical que eso necesita un asentamiento. Y ahí volvemos a no tener prisa y tampoco a buscar novedades, porque no tienes que buscar novedades, es que tienes que asentar eso que ya te has dado cuenta. Y asentar significa una dinámica de vida, una práctica de vida. Una práctica de vida, coincido contigo absolutamente, que por ejemplo, no solamente ahí, pero por ejemplo, encontramos reflejado de una forma excelsa en las 26 prácticas de vida del Sermón de la Montaña, capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateos. Ahí están los pilares de una práctica de vida para que ese redescubrimiento de lo que somos se vaya asentando en nosotros. Pero a partir de ahí, además, los grandes maestros y maestras nos han dicho que no termina nada, empieza todo. Ahí es donde empieza todo. En ese redescubrimiento y en esa integración, plasmando eso en nuestra dinámica de vida cada vez más, ese es el comienzo del camino. Se nos alienta y se nos llama, insistiendo en que es un camino de plenitud, donde pueden aparecer noches oscuras, sí, pero siempre como instrumento para que sigas avanzando en el camino de la plenitud y con ese telón de fondo que siempre está ahí del gozo, de una felicidad interna que no tiene que ver con las cosas externas, y se nos indica que en ese proceso habrá una especie de nuevo redescubrimiento cuando percibes algo obvio, pero que verlo no es tan obvio, no es tan sencillo, es que la divina esencia no solo está en ti, está en todo, está en todo. Y todo es todo.
porque todo es creación de aquello que no tiene origen y es origen de todo lo originado. Y a partir de ahí se entra en una especie de nueva fase que es absolutamente espectacular, ver a la divinidad en todas las cosas. Esto no es una visión panteísta, es una visión espiritual y metafísica profunda, que entiendes que aquello no solamente ha creado a ti, sino que ha creado todo y que por tanto de la misma forma que su presencia está en ti, está en todo. Y claro, cuando empiezas a ver a la divinidad en todo, descubres que la vida no solamente es que merezca, que lo merece, como ya decíamos antes, nuestra confianza, Gerard, es que nuestra vida es un milagro, la vida es un milagro. Y te entra lo que ese gran genio, que fue Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz del año 52, llamó la reverencia por la vida. La reverencia. Una vida ante la que te reverencias, la vida tuya, la vida de los demás. Después cada uno la vivirá como la viva, pero somos conscientes de que ahí hay una semilla que unos sacan más a flote, otros la ignoran por completo, pero hay una semilla divina y que esa semilla divina está en todos los reinos de la naturaleza, está en el cosmos entero, en todas sus modalidades de vida y en todas sus manifestaciones. Y eso, cuando esto se contempla, ya por supuesto determinados postulados, ¿no? Del sermón de la montaña o de tradiciones orientales, ¿no? Donde nos hablan, por ejemplo, de ahimsa, ¿no? De vivir en el no daño, ¿no? Lo sagrado que es de todas formas de vida, la no práctica de la violencia, la importancia de ser pacífico, la importancia de la paz. Es que eso ya te brota cuando percibes y contemplas a Dios en todas partes. Pero entonces, claro, llega San Juan de la Cruz y llegan otros grandes maestros y maestras y te dicen, y ahí no termina, eso forma parte del proceso y puedes pensar, pero puede haber más, el redescubrimiento de lo que soy, el redescubrimiento de la vida en su conjunto, puede haber más. Y te dicen, sí, hay algo más. Búscalo y lo hallarás. No tengas prisa, no tengas ansiedad. Llegará, llegará cuando corresponda. Y ese algo más que llegará cuando corresponda, ella no solamente ver a Dios en todas las cosas, sino ver todas las cosas con los ojos de Dios. Ver todas las cosas con los ojos de Dios. Y esto es perfectamente posible, no es una quimera, porque la divinidad está en nosotros. Y nuestro verdadero ser tiene esa naturaleza, con lo que efectivamente estamos llamados y convocados a ver todas las cosas con los ojos de Dios. Y personajes como San Juan de la Cruz, que en su modestia de alguna forma nos reconocen que han empezado a vivir esta experiencia, nos dicen claramente lo que esto significa. Y con esto termino la respuesta a esta pregunta, querido Gerard. En el cántico espiritual, ese ser humilde, esa persona esplendorosa que fue en su humildad San Juan de la Cruz, nos dice que lo primero es avanzar en una práctica de vida donde ya solo el amar es mi ejercicio, que ya no tengo otro oficio, nos dice él en su cántico espiritual, porque ya solo el amar es mi ejercicio. Y el amar no es tomarte una especie de porro y quedarte ahí mirando para arriba nubilado, no, el amar es una práctica de vida, que estás viendo a Dios en todas las cosas, que estás viendo todas las cosas con los ojos de Dios y amas, y amas. Y ese amar es una acción consciente, compasiva, de acompañamiento, de presencia de lo que es y de lo que somos, ¿no? Y ahí también en el cántico espiritual, eso ya se lo refiere a la plasmación, a algo que estamos llamados también, pero que no tenemos, nos puede parecer lejano, pero no es ni lejano ni cercano, no tenemos que tener prisas en definitiva, que es lo que Pablo de Tarso, en una de sus cartas, en el Nuevo Testamento, dice que vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es ese desalojo del pequeño yo y esa acción consciente de vivir desde lo que realmente somos. Y esto San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, esta práctica de vida la plasma diciendo que pasé por estos sotos con soltura y yéndolos mirando con sola mi figura, vestidos los dejé de hermosura. Esa es nuestra llamada, esa es nuestra vocación, pasar por estos sotos con soltura y yéndolos mirando con la presencia de lo que realmente somos, dejarlos vestidos de hermosura. Esto es traer el cielo a la tierra.
¿Qué es lo que no corresponde? Porque nosotros, en nuestro conductor, somos cielo, dicho entre comillas, y estamos llamados a que ese cielo, hacerlo presente, cogiendo el mando consciente del coche, hacerlo presente en esta vida y en esta realidad. No para huir de ella, no se trata de huir de ella, se Eso, trata de vivirla de una manera consciente y de vivirla de una manera plena. totalmente, Emilio. Qué bonito. Porque sí, porque a veces nos planteamos, ¿no? O pienso el, el si será posible en esta vida, en esta, el llegar a verlo, llegar a ver todo desde esos ojos, ¿no? Y me viene esa frase que tú ahora me acabas de decir, no, tranquilo, no corras, disfruta lo que estás haciendo, ¿no? Disfruta el momento en el que estás, disfrútalo, porque de alguna manera siento que si mi vida ha escogido este camino es para disfrutarlo, para gozarlo, y si es lento, pues será porque tiene que ser lento, y si es en esta vida, será en esta vida, y si no, oye, pues voy llenando esa lámpara de aceite para que en otra vida se dé, pero se dará cuando me corresponda, ¿no? Cuando, como tú dices. Y ahí me viene una muletilla que a mí ya, y quiero que ver cómo la ves tú, que a mí ya, Regina, nos funciona mucho, mucho, e intentamos transmitir siempre, que es el agradecimiento. Es el que se dé lo que se dé, pase lo que pase. Hasta cuando hay malestar, hasta cuando, fíjate, ahora cuando íbamos a establecer esta conexión en mí, en Gerard, ha surgido un momento de nervio, porque primera grabación con Emilio en directo, bueno, pues claro, ha salido los nervios y no, es ese agradecimiento, o sea, serénate, respire, agradece y viene la perfección, o sea, es como una herramienta que ella y yo utilizamos bastante y nos funciona muy bien, es estar agradecido por todo, hasta cuando es la noche oscura, es decir, hasta cuando estoy en el momento más triste de mi vida, decir, bueno, yo no lo comprendo, pero gracias. Gracias por lo que me estás permitiendo sentir, por la emoción que me estás permitiendo sentir. Y ahí es como si algo me sostuviera y me enseñara cuál es el motivo de esa sombra, cuál es el motivo de ese... como si algo pusiese luz en mí. Ese agradecimiento. Como, no sé, nosotros lo utilizamos, ¿verdad?, mucho como herramienta y creo que es un poco como una clave, ¿no? El estar agradecido de lo que estamos pasando, lo que somos, hacia dónde vamos, se dé como se dé. Se dé como se dé porque es muy bello. Detrás de todo hay una belleza impresionante. A mí me gusta mucho el comentar cuando estoy en esas sesiones que doy de crecimiento interior, pues explicar, ¿no?, a la gente que estamos en un proceso embrionario, que es muy bonito y que lo hemos de tratar como tal. Yo no le diría a una mujer embarazada, va, que ten el niño ya, va. No, son 9 meses muy bellos, vívelos cada día, si no los vas a vivir otra vez. Agradece cada día ese vientre, agradece cada día esa patadita, estate pendiente, ¿no? Y es muy bello cuando lo comprendes así, ¿no? Decir, bueno, es un proceso, hay algunas almas, algunos seres que pues, igual lo consiguen más rápido, hay otros que igual tardamos más, pero lo bello es estar agradecido con ese proceso que se te está dando, ¿no? A veces también me gusta pensar la de vidas que habré tenido yo para llegar a esta vida. O sea, estoy en un momento trascendente y impresionante en la conciencia de mi alma. Gocémoslo, gocémoslo. Porque no sé las vidas que yo no las recuerdo, pero lo que habré hecho en otras vidas para estar hoy en esta, por fin siendo consciente de ese coche, de ese conductor y de ese lo que soy, ¿no? Y a veces, no sé, es como si se nos olvidara ese agradecimiento por la vida, ese agradecimiento
para mí tan importante, que nos enseñó Jesús, en tanto cuando nos levantamos, porque nos hemos levantado, como cuando nos vamos a dormir, por lo realizado, por lo comprendido, por lo no comprendido, por vivir desde el agradecimiento. ¿No crees, Emilio? Muy bello y es una gran verdad, querido Gerard. Compartías en el inicio de lo que han sido ahora tus palabras, recalcabas una vez más, estamos insistiendo en ello, la importancia de no tener ansiedad, de no tener prisas. Hay que andar el camino con perseverancia, pero que no te puedan las prisas, porque esas prisas tienen que ver con ese pequeño yo. Yo diría que tú has puesto el ejemplo del caso humano, del embrión, ¿no? Para que se convierta finalmente en una criatura que nace, ¿no? Pasado el proceso de embarazo. Tú imagínate lo que es una semilla de una planta, una semilla de un árbol. Tú supontes que esa semilla tuviera conciencia de ser una semilla. Está plantada y toma conciencia de lo que es. Si tomas conciencia de lo que es, comprendes que eres semilla, pero que vas a ser árbol. Esa toma de conciencia debe ser integrada sin prisas y conociendo que para que dé fruto hay que vivir un proceso que no hay que medir en claves de tiempo, es el proceso natural, que como tú dices muy bien, depende de cada alma, de sus circunstancias, del camino recorrido, puede ser, entre comillas, más rápido o menos rápido, pero eso es lo de menos. Lo importante es que tomamos conciencia de la semilla, que en este caso es ni más ni menos que la divinal esencia que hay en nosotros, y que como semilla eso está llamado y convocado a crecer, a germinar y a dar fruto como un precioso árbol. Y a partir de ahí vivir todo ese proceso con esa confianza que hemos hablado, con ese compromiso que hemos hablado, con esa perseverancia ineludible para que el proceso se vaya desplegando. Y a lo largo de ese camino hemos hablado ya de una serie de cosas. Y tú ahora has puesto sobre el tapete, hablando coloquialmente, has puesto sobre el tapete algo fundamental, el agradecimiento. ¿Qué menos que el agradecimiento? Es decir, cuando percibo que en mi ser hay una semilla, la divinal esencia de algo inconmensurable, que yo ni siquiera me gusta llamar Dios, sino que tú sabes que me gusta más llamarlo aquello, ¿no? Como hacían los antiguos, aquello que no tiene origen, que no tiene principio, que no tiene final, y que es origen, como decía también San Juan de la Cruz, es origen de todo lo originado, ¿no? El agradecimiento nace de manera natural y ese agradecimiento tiene que extenderse a todo el proceso. No es el agradecimiento solo por ser la semilla que somos y que está llamada a ser ese gran árbol donde finalmente veremos todas las cosas con los ojos de la divinidad que está depositada y mora en nosotros, sino que en el camino para que ese árbol finalmente aparezca en toda su grandeza y en toda su envergadura, el agradecimiento yo diría que es un gran impulsor de la savia, ¿no? Esa savia que tiene que ir llenando el árbol, el agradecimiento es el gran impulsor, agradecimiento. Y ese agradecimiento además tiene una faceta práctica muy importante y es que contribuye a que esas noches oscuras que pueden aparecer en nuestra vida se vivan, se comprendan y se recuerden de una manera totalmente distinta. Quiero decir con esto que hoy estamos en una sociedad, sucede mucho en el ámbito del supermercado espiritual, donde se habla mucho del pasado. Y se habla del pasado para poner en evidencia los puntos negros, los traumas, las circunstancias adversas que vivimos en el pasado. Pues bien, yo no digo que eso esté ni bien ni esté mal, pero lo cierto, tú lo has apuntado muy bien, hablando de la cadena de vidas, lo cierto es lo que hoy somos es gracias a todo lo vivido, lo que nuestra mente llama bueno, lo que nuestra mente llama malo, lo que nuestra mente recuerda, lo que nuestra mente no recuerda, lo que hemos vivido en esta vida, lo que hemos vivido en vidas anteriores.
y que por supuesto ahí ya tenemos una reminiscencia, pero no tenemos un recuerdo por mucho que nos empeñemos. Cuando todo esto lo ponemos sobre, le damos luz, ¿qué es lo que tiene que surgir en nosotros? El agradecimiento. Hay personas, tú sabes que me gusta a mí, es un ejemplo que me gusta poner, que mirando cosas que han vivido, que han experimentado o que han hecho en su vida, lo quieren borrar. Yo quiero borrar esto de mi vida. Pues bien, tú estás, tú sabes que es el ejemplo que pongo, tú estás aquí ahora en el balcón viendo lo que ha sido tu vida. Observas lo que ha sido tu vida. Y aquí en el balcón dice, pues esto lo querría borrar de mi vida. Y esto lo querría borrar de mi vida. Y ojalá esto no lo hubiera vivido. Y esto me arrepiento y ojalá pudiera borrarlo de mi vida. Conclusión, si de verdad cualquiera de esas cosas las borrara de tu vida, ¿qué es lo que pasaría? Que te caerías del balcón. Ya no estaría donde estás, porque donde estás ahora es gracias a todo lo vivido. Consejo de alma a alma que tú sabes que yo comparto con la gente, acoge todo lo vivido, todo lo experimentado, incluso eso que tu mente recuerda, quizás con razón, ¿no? Como experiencias muy duras, eso que la psicología y los terapeutas llaman traumas. Acógelos, porque es la forma de que la oscuridad que hay en esas experiencias se transforme en luz. Acógelos con agradecimiento. Esto me sirvió. La mente del pequeño yo, la mente del coche, no lo entiende, pero mi alma, mi dimensión espiritual, claro que lo entiende. Todo ha tenido un sentido profundo, todo ha tenido un porqué y un para qué, todo ha contribuido a mi camino. Las puertas que se cierran abren puertas nuevas. Las noches oscuras son herramientas para seguir avanzando en el redescubrimiento de lo que somos. Y el agradecimiento como bandera en nuestra vida es fundamental. Agradecer todo lo vivido. Ese precioso título que dio Brian Weiss a su obra, Muchas vidas, muchos maestros. ¿Cuántas vidas? Pues ni las sabemos. Pues todas, todas. Y todo lo vivido en cada una, también en esta, lo acogemos en nuestra alma y en nuestro corazón con agradecimiento. Muchas gracias a cada experiencia, a cada vivencia, a cada situación, a cada hecho, a cada personaje y a cada persona. Muchas gracias de corazón desde este aquí ahora en el que hay algo en mí que es distinto porque estoy viviendo esa reevolución de la presencia de lo que realmente soy. Y por supuesto, un gran agradecimiento en la cotidianidad. Es algo además que debemos practicar en nuestro día a día. Levantarnos y no hace falta estar 10 minutos, si basta un minuto, agradece, agradece. Agradeces a la divinidad, agradeces a la Madre Tierra, agradeces a tu ángel que te guarda, agradece a Cristo Jesús, agradeces este nuevo día que vas a vivir, agradece a lo largo del día. Esto que parece que es, y desgraciadamente se ha convertido en una especie, para los pocos que lo hacen, una especie de ritual, pero deberíamos hacerlo más y no como ritual, agradecer los alimentos que vamos a tomar. Ese agradecimiento a la vida, a la divinidad de los alimentos que vamos a tomar, lo transmuta en clave de agradecimiento, los bendice, entre comillas, en clave de agradecimiento. Hace que el simple hecho del agradecimiento lo transmuta a modo de bendición para que ya no sean solamente un alimento para el cuerpo, es que también es un alimento para el alma porque tú desde el agradecimiento lo estás transmutando, ¿no? Y qué menos que en la comida y en la cena, durante 30 segundos, agradezcamos los alimentos que vamos a tomar. Y de la misma forma que he compartido el agradecimiento matinal y el agradecimiento en las dos comidas principales del día, también cuando ya vas a dormirte, oye, agradecer el día que has vivido con todo lo que te ha deparado, ¿no? Y esa actitud de agradecimiento yo creo que es lo que deberíamos de alguna forma comprender, ¿no? No aprender, sino comprender, aprender, como se dice, comprender de verdad. Lo que deberíamos es darnos cuenta que el agradecimiento transmuta las cosas. Cuando tú agradeces aquello a lo que agradeces, lo estás transmutando desde tu verdadero ser, lo estás transformando absolutamente. Y dicho en una clave más moderna y concluyo, estás cambiando su frecuencia vibracional. La frecuencia vibracional es otra.
El día es el mismo, pero la frecuencia vibracional es otra. La comida es la misma, pero la frecuencia vibracional es otra. La experiencia o la vivencia es la misma, pero la frecuencia vibracional es otra. Totalmente, Emilio. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, ya por último, y para no abusar mucho más de tu tiempo regalado y agradecido, enormemente agradecido, para aquellas personas bueno, aunque tus encuentros están ahí, encuentros tuyos, charlas tuyas, todas colgadas en YouTube, bueno, estos son de fácil acceso, pero para aquellas personas que, por lo que sea, den con este vídeo y no hayan visto otros vídeos tuyos, yo sí, por supuesto, yo he estado plenamente entregado. Sé que tú siempre nos recomiendas a estas almas que quieren conocer esta divina esencia unas prácticas de vida. Unas prácticas de vida. Hoy hemos hecho hincapié en algunas, ¿no? Pero nos podrías hacer un breve resumen para estos compañeros que nos van a ver de encuentros conscientes, para estos amigos que van a ver este vídeo y no tienen acceso a esas prácticas, rápidamente, aunque sea brevemente. Yo las sé, yo las practico, vamos, cada vez que puedo, ¿no? Cada vez que me viene a la mente, cada una de ellas. Haznos un pequeñito resumen y ya con esto, Emilio. Perfecto. Pues mira, Gerard, hablando de temas de vídeos que están en las redes, que de corazón y de alma he compartido, yo estoy recomendando a todas las personas que me están preguntando en las últimas semanas, esta es una pregunta que me hacen muchas veces, oye Emilio, con tantos cientos de vídeos, ¿cuál me aconsejarías tú? Y la verdad es que hasta ahora, Gerard, no lo tenía muy claro la respuesta. Ahora mismo sí la tengo. Y tú fuiste testigo de excepción porque compartimos ese momento, compartimos ese encuentro. Me refiero a mi última conferencia de Barcelona. Oh. Esa conferencia de Barcelona que tiene como título, se puede encontrar en las redes sociales, como Consciencia en tiempos revueltos. Tiene un inconveniente, dura 3 horas. Tú O no. recordarás perfectamente, porque tuvimos allí, como quien no quiere la cosa, 3 horas de compartir. Yo creo que ahí se dieron las circunstancias y hablo en plural, circunstancias, no hablo de mí, hablo de muchas cosas, muchas presencias, incluida por supuesto la tuya, que hicieron posible que se generara un contexto vibratorio y un contexto espiritual donde salieron a la luz una serie de conocimientos, de elementos de información, de prácticas también de vida y de comprensión global de todo el proceso de lo que es ser humano y de lo que es la humanidad, que yo realmente cuando después he recordado lo que allí compartimos, yo mismo me he asombrado. Porque como dije allí además, yo no preparo la charla, ¿no? Pero te reconozco aquí entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie, que ha sido uno de los pocos casos donde una vez que he tenido ya el vídeo, gracias a Martín, ¿no? el organizador de la charla, he repasado el vídeo para sacar una especie de esquema porque allí se pusieron de manifiesto, y repito, por la confluencia de muchas circunstancias enormemente bellas todas ellas, y ese vídeo de 3 horitas, eso sí, para las personas que vayan más dificultosos en cuanto a tiempo, tendrán que verlo troceado, pero desde luego que lo aconsejo vivamente. Y en cuanto a prácticas de vida muy concretas, desde luego en nuestra conversación han salido algunos pilares fundamentales: la confianza en la vida, el compromiso con lo que realmente somos, la perseverancia, el agradecimiento del que hemos hablado al final, el contemplar que esto es un proceso en el que no tenemos que tener prisa, en donde se va pasando por fases que pueden venir rápidas o pueden ir más lentas, que no siempre esa plenitud y ese gozo va a ir acompañado de experiencias que le gusten a nuestra mente, sino que a veces aparecen vivencias y experiencias que no le gustan a nuestra mente, pero quizás para las personas que están como comenzando, ¿no? a tomar conciencia de lo que son y que están en esa zona gris
a la que tú hacías mención, ¿no? De que ya nos damos cuenta que somos el conductor, pero ahora que somos conscientes que somos el conductor, tenemos que aprender a utilizar y a conducir el coche, ¿no? Y están en esa franja. Yo diría que, desde luego, todo lo que es el trasfondo del agradecimiento y el amor es clave. Pero quizás en esa franja gris todavía eso suenen como palabras difíciles de plasmar. Yo creo que lo más importante en esa zona gris tiene que ver con ir saliendo de dos cosas, de la identificación con nuestro personaje y la identificación con este mundo. El darnos cuenta, querido Gerard, que no somos el personaje que nos hemos creído que somos. Yo no soy el Emilio de turno. Emilio es mi estar, pero no es mi ser, es el estar de mi ser. Y cuando Emilio deje de estar, mi ser seguirá siendo, y salir de la identificación con el pequeño yo y salir también de la identificación con este mundo. Cristo Jesús esto lo resumió diciendo, hay que nacer de nuevo. Y no solamente nacer de nuevo, porque Nicodemo, el gran rabí judío con el que mantenía esta conversación, lo encontramos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Nicodemo decía, maestro, ¿y cómo puedo volver al vientre de mi madre? ¿No? Entonces Jesús le decía, pero Nicodemo, tú que eres un rabí judío, no sabes de lo que te estoy hablando, y le insiste, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, del agua y del espíritu. El agua es práctica de vida, práctica de vida. Dejar de vivir bajo los paradigmas, los hábitos, las pautas de nuestro pequeño yo y empezar a vivir en coherencia con las cualidades y atributos de nuestro verdadero ser, que está lleno de bellísimas cualidades. En nosotros, en lo que somos, está la belleza, está la verdad, está la creatividad, está lo que en la filosofía griega llaman las virtudes, fundamentalmente en la obra de Platón, que son las señas de identidad de lo que realmente somos para poder vivir, como decía mi paisano Antonio Machado, siendo nuestra mejor versión, es decir, siendo mejores personas, siendo buenas personas. Este nacer de nuevo del agua es la práctica de vida, pero claro, hay que nacer de nuevo también del espíritu. Y nacer del espíritu significa que esta divinidad que atesoramos se vaya haciendo presente ya no solamente en nuestra práctica de vida, que por supuesto, sino que lo vayamos integrando, que nos vaya como empapando cada día más, cada día más. Y desde esa práctica de vida, de darnos cuenta de lo que realmente somos, de no identificarnos con el pequeño yo, naciendo de nuevo del agua y del espíritu, hay también un momento que yo creo que en esta situación que estamos viviendo, Gerard, respondiendo a tu pregunta es donde me vas a permitir que ponga más énfasis. Porque más o menos muchas personas que se acerquen a este vídeo habrán oído hablar de la importancia de no creernos el Emilio de turno, el darnos cuenta de que somos mucho más, el comprender que el Emilio de turno, el ego, tiene una serie de tics, pero esos tics los tenemos que transmutar desde el conductor que somos. Esos tics donde el pequeño yo está siempre ahí, como tú y yo a veces hemos comentado riéndonos, está siempre ahí diciendo que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Cálmate, cálmate, las cosas son como son. Confía en la vida, todo tiene un sentido profundo. No permita que aparezca esa ansiedad. No te permitas preocupaciones, ocúpate de lo que corresponde. Cada día y cada momento tiene su afán. Céntrate en lo que corresponde. No andes por la vida preocupado tanto del qué pasa, qué deja de pasar. No, por favor, céntrate en el cómo vives el qué. El qué, sea lo que sea, tu mente lo puede entender o no, pero el qué tiene un sentido profundo. A partir de ahí, aplícate a cómo vives el qué. Estos son modestísimos consejos para ir poniendo al pequeño yo en su sitio y que el conductor vaya de verdad cogiendo los mandos del coche.
las dudas. Tengo dudas, es que yo tengo dudas. Enhorabuena, enhorabuena. Si no, estarías muerto, entre comillas. Las dudas son una bendición. Recíbelas con agradecimiento y así la vas a transmutar para que en lugar de dudas pasivas que te anquilosan, se convierten en dudas activas, ¿no? Todo esto tiene que ver con prácticas de vida, de desidentificación con nuestro pequeño yo, para que lo que somos coja de verdad el mando del coche. Pero te decía hace un momento que en este contexto hay algo en lo que quiero poner especial énfasis porque veo a muchas personas como muy perdidas en estos momentos. Personas que avanzan en su camino espiritual, que de buena fe y siendo o aspirando a ser su mejor versión, están avisando por este camino, pero estamos en un mundo que genera mucha confusión. Y veo que hay muchas personas como frustradas, ¿no? Como incluso sorprendidas de la cantidad de cosas extrañas que están ocurriendo y, por supuesto, de tanto dolor y de tanto sufrimiento. Pues bien, nacer de nuevo no solo significa nacer de nuevo con relación a ti, la dimensión de cada uno, la dimensión individual del nacer de nuevo. Hay también una dimensión colectiva. Y la dimensión colectiva significa date cuenta de una vez que este mundo no es el tuyo. Lo fue en tu camino. Eso que decíamos antes, a lo largo de esta vida, a lo largo de tus encarnaciones, este mundo ha sido el tuyo y tú de hecho, en tu ego, en tu comportamiento egoico y egocéntrico, has contribuido a construirlo tal como hoy es. Pero ahora que te has dado cuenta de lo que realmente eres, este mundo no es el tuyo. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que haces? Vuelvo a Cristo Jesús. Una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. Él nos enseña que con este mundo, que además conforme vaya acercándose a su ciclo, al final del ciclo, porque este mundo con todo lo que es, como todo, principio hermético de ritmo, los ciclos, como todo es un ciclo que terminará cuando corresponda, en el acercamiento a ese final de ciclo es donde será más duro en términos de iniquidad, que es lo que personalmente vislumbro en estos momentos. Mucha iniquidad por todos sitios, mucha mentira, mucho engaño, mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero la palabra quizás en el castellano, en el diccionario que mejor lo sintetiza, es iniquidad. Es un mundo lleno de iniquidad. Y mira por dónde en este mundo lleno de iniquidad tenemos que convivir. Esto es muy importante que nos demos cuenta, ¿eh? Convivir con la iniquidad. Ahí está, llega a todos sitios. Es una especie de fragancia nauseabunda que todo lo inunda. Y ojo, también puede ser que a veces nos impregne a nosotros mismos. No pasa nada, tomamos conciencia y nos transmutamos desde esa toma de conciencia. Pero con esta iniquidad hay que convivir. No se trata de salir corriendo, hay que convivir con ella. Forma parte del proceso, forma parte del camino. Eso sí, Jesús no se queda en decirnos o hablando de la convivencia, nos habla de la convivencia, pero no la connivencia. Son dos palabras que se parecen mucho, pero su significado es enormemente distinto. Convivir, sí. Caer en la connivencia, no. No caer en la connivencia, ¿qué significa? Darte cuenta que este mundo no es el tuyo y no hacerlo tuyo. Pero por favor, no hacerlo tuyo de verdad. No solamente mentalmente, sino de verdad. Porque yo el primero, que no quiero caer en la connivencia con este mundo, veo a veces cosas que aparecen en mí, en algunos comportamientos, en algunos pensamientos, en algunas emociones, que son los de este mundo, que yo sé que no es el mío, pero que su influencia está ahí todavía en mí. Bueno, pues no pasa nada, nos damos cuenta, lo aceptamos y es la mejor forma de empezar a seguir avanzando para que todo eso vaya quedando atrás. Pero es tan importante el que vayamos viviendo de otra manera. Este mundo no lo vamos a cambiar retoqueteando el mundo. Esto no va de resistencia, esto no va de peleas, esto no va de lucha. Este mundo es una bola de nieve que además cada vez va a peor en su iniquidad y lo que tenemos que hacer es que siendo conscientes de estar en esta bola de nieve, tener la capacidad como para vivir en medio del huracán de una forma distinta,
para vivir siendo nosotros mismos ya ese nuevo mundo que late en nuestro corazón y brilla en nuestras almas. Y es una tarea inmensamente bella y es una tarea auténticamente reevolucionaria. En medio de la iniquidad, en el huracán de la iniquidad, yo ya vivo de otra manera. Estoy como anunciando lo que será. Desde el ser que soy, estoy anunciando la humanidad que vendrá en el nuevo ciclo. Y por tanto, en mi día a día, llevo a cabo la auténtica reevolución con relación a mí mismo, a la mirada a mí mismo, a mis semejantes, a la naturaleza y a todas las formas de vida. Y ya está. Esto en el supermercado espiritual y en la New Age se trastoca por completo. Estamos siempre hablando de cosas muy raras. Oye, tómate ya esto en serio de una vez. Lleva a cabo la reevolución, que no la va a hacer nadie por ti. Hazla tú contigo mismo, sabiendo que además no estamos solos en el camino, porque somos muchos los seres humanos. Nos conocemos, no nos conocemos, hablamos idiomas distintos, podemos vivir a miles de kilómetros de distancia, pero que estamos ya en este camino. Esto va generando además un consciente colectivo que nos va apoyando como un viento a favor. Y cuando todo esto lo vamos integrando, es verdad que la vida se transforma. Somos conscientes de que vivimos en la iniquidad, somos conscientes que esto es un ciclo que terminará, somos conscientes que se abrirá un nuevo ciclo de mayor frecuencia vibracional, pero yo ya aquí ahora estoy en condiciones, porque tengo la divinidad en mi interior, estoy en condiciones de que ese mundo nuevo ya lo pueda vivir en estos momentos. Esos ojos nuevos para un mundo nuevo, como decía Gandhi, que es la práctica de vida en estos momentos. Vamos a nacer de nuevo del agua y del espíritu, querido Gerard, como tú muy bien sabes y como sé que tú muy bien practicas. Sí, totalmente, Emilio, o sea, es lo que procuro. Además, de hecho, me viene a la mente y me nace el decirlo, ¿no? Que cuando yo veo todas estas turbulencias, todo este ajetreo del mundo, ¿no? Y como tú dices, tanto dolor que se ve, tanto removimiento, ¿no? Estamos viendo unos removimientos tanto en la humanidad como en la Tierra, nunca antes vistos, nunca antes sentidos. O lo veo desde el miedo, o lo veo desde el gozo y desde el amor, porque es la señal de que esto, de que de otra forma de vida nace, que lo abrazo desde el amor en vez de desde el miedo, ¿no? Es una señal más, es una señal más, y es desde ahí, ¿no? Desde ahí donde siento que debemos de empezar a posicionarnos todos, ¿no? Desde el amor, desde el amor. Y luego una cosa muy bella que has dicho, que además yo me doy perfectamente cuenta en esto de la frecuencia que estamos viviendo en esta humanidad, es que fíjate, al igual que veo mucha gente dedicada en este camino espiritual que se lía, veo mucha gente que no tiene ni idea de espiritualidad con muchísima conciencia, haciendo actos de muchísimo amor. Bueno, lo acabamos de ver en Valencia, por ejemplo, ¿no? Un desastre, y cómo ante el desastre mucha gente que no le hables de espiritualidad o ni creen en Dios, oye, su talante, su entrega, hay que ayudar, y si he de dejar de trabajar 3 meses, dejo de trabajar 3 meses para ir a ayudar, porque ahora en ese sitio, o sea, veo mucha conciencia, veo que a su vez la humanidad se está abriendo a un amor. O sea que están viviendo los dos mundos paralelos, un fuerte terremoto que nos avisa de que pongámonos las pilas, y a su vez veo mucho amor en muchas almas. Así es, querido Gerard. Bueno, En este punto tan potente y tan interesante. sí, tan bello, tan bello. Bueno, pues Emilio, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer. Aprovecho para hacer público muchísimas gracias por ser mi amigo. Muchísimas gracias. No sabes cómo agradecí, te lo hago público, hace años, cuando seguía tus vídeos y de pronto llegó a mis manos tu teléfono personal. Dije, uy, Emilio ya no se me escapa. Ya, mi guía, mi maestro,
No se me escapa. El que me ha dado tantos consejos en talleres, en cursos, en charlas, no se me escapa, lo tengo aquí. Y así ha sido desde entonces. Gracias a Dios, tenemos ese contacto que aunque estamos a kilómetros de distancia, sabemos, hay algo, ¿no?, que nos dice que estamos al lado, que yo te siento muy cerca mío, siempre, Emilio. Regina siempre me recuerda, es como tu papá espiritual, ¿no? Es como tu papá. Y es así te siento. Así que muchas gracias por lo que eres, por lo que representas, por lo que aportas, por todo lo que haces, por compartir este espacio de tiempo tuyo privado con nosotros. Y gracias por existir, Emilio. De verdad, de corazón, de alma a alma, como siempre te digo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerard. Ha sido para mí de verdad una bendición compartir este encuentro contigo. Me gusta más lo de papá que lo de maestro. Maestro no, maestro Mira, para nada. Pero bueno, esa relación fraternal, quizás como hermano mayor, a lo mejor sí. desde el punto de vista de años, que no desde otra perspectiva distinta, eso lo acepto de mejor grado y con mucho agradecimiento. Y además con alegría de la conexión que efectivamente hay entre nuestras salas. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias a ti y nada, que nos vemos mañana. No olvidemos, no olvidemos que nos vemos mañana otra vez de nuevo, ya en otro contexto. ¿Vale, Emilio? Gracias. Gracias de corazón. Gracias, Emilio. Un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a Lola. De tu parte, y tú a Regina, por favor. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Emilio.